Llevo 2 meses en una guerra fría con mi novio. Él llevó a una chica tan hermosa que dejaba a todos asombrados a la fiesta. Alguien bromeó: Fabián, esta sí que es de tu tipo. ¿Cómo fue que te fijaste en Regina? Fabián sonrió con despreocupación. Nunca había salido con una chica normal. ¿Por qué no probar? Yo estaba de pie en la puerta, sin llorar ni hacer una escena. Tampoco entré a cuestionarlo. Simplemente supe con claridad que lo mío con Fabián había llegado a su fin. Capítulo 1. Fabián no se ha puesto en contacto conmigo en un mes. En realidad, en estos últimos 6 meses, he notado claramente que su interés por mí ha disminuido, pero cada vez que se quedaba a dormir, se aferraba a mí toda la noche. Me sentía un poco desorientada, recordando nuestro último encuentro hace un mes. Esa noche, Fabián había tomado un poco de alcohol, y yo llevaba un camisón nuevo que me había regalado mi mejor amiga. Cuando salí del baño, la mirada de Fabián cambió. Parecía haber regresado a los primeros días de nuestra relación, cuando estaba un poco loco. Al final, casi pensé que iba a morir en la cama, pero al día siguiente, cuando se fue, no me contestó el teléfono ni respondió a mis mensajes. Soy de naturaleza muy pasiva. Fabián no me hacía caso. Lo busqué un par de veces, pero luego decidí no seguir insistiendo, hasta que varios compañeros comenzaron a preguntarme de forma indirecta si es que estaba teniendo problemas con Fabián. Varias veces lo vieron con chicas diferentes. Todas eran hermosas y con cuerpazos. Fabián tenía una relación bastante ambigua con ellas. No pude evitar acercarme al espejo, y vi a la chica común y corriente que siempre he sido. Desde pequeña, nunca he sido alguien que destacara, y al crecer, seguí siendo igual de mediocre. Que Fabián se hubiera cansado de mí parecía algo muy razonable, pero aún quería intentarlo una vez más, luchar por él una vez más. Después de todo, de verdad me gustaba Fabián. Antes de que él supiera de mi existencia, yo ya llevaba mucho tiempo enamorada de él en secreto. Saqué todos mis vestidos y empecé a probármelos. Finalmente, con mucho valor, me puse ese vestido de tirantes rojo vino. También me tomé el tiempo para rizarme el pelo y maquillarme ligeramente. Esta noche había una fiesta de cumpleaños de un amigo. Fabián también iría. Lo extraño. Quiero verlo. Quiero llevármelo a casa. Capítulo 2. La fiesta de cumpleaños de mi amigo fue bastante formal. No llegué con Fabián, y me tomó algo de tiempo entrar. Cuando el camarero me llevó adentro, la fiesta ya estaba muy animada. Por todas partes había gente guapa y elegante. A pesar de haberme arreglado a conciencia, seguía siendo insignificante. Por eso, nadie notó mi llegada en medio de la multitud. Todas las miradas estaban puestas en Fabián y en la chica impresionante que estaba a su lado. Nunca había visto una chica tan hermosa. Al verla, ni siquiera sentí envidia o celos. Llevaba simplemente un vestido negro, con el pelo suelto. Usaba unos pequeños pendientes de perlas y estaba prácticamente sin maquillar. Estaba de pie con confianza junto a Fabián, y juntos hacían una pareja perfecta. Los amigos no pudieron evitar bromear e interrogarlo. Fabián, preséntanos a la chica. Una belleza así. Hasta la ganadora del certamen de Miss Hong Kong del año pasado palidecería a su lado. Sí, esta es más de tu tipo. ¿Cómo fue que antes te fijaste en Regina? Al escuchar mi nombre, fue cuando todos recordaron que Fabián aún tenía una novia oficial. Yo. El ambiente en la fiesta se volvió un poco tenso. Pero Fabián habló de repente. ¿Por qué todos se callaron? Jaja, la verdad es que solo tenemos curiosidad. Después de todo, fue bastante sorprendente cuando empezaste a salir con Regina. Fabián sonrió con despreocupación. ¿Qué pasa? Nunca he salido con una chica normal. ¿Por qué no probar? Claro, pero esto es un poco demasiado normal. Todos se echaron a reír de nuevo, haciendo bromas. Yo estaba de pie en el rincón más alejado y oscuro, mirando cómo Fabián y esa chica eran el centro de atención, rodeados de admiración. Han pasado 2 años, pero parecía que todo había vuelto al punto de partida. Él siempre será el centro de la atención en la cima de la pirámide, y yo siempre seré la chica común y corriente que se desvanece en la multitud. Capítulo 3. No me acerqué a buscar problemas. Tampoco lloré. La tristeza era tan abrumadora que me dejó completamente insensible. Sin embargo, cuando vi a Fabián protegiendo a esa chica y evitando que le ofrecieran más alcohol, un dolor repentino me atravesó el corazón. Era como si una aguja me hubiera perforado, haciendo brotar sangre. En aquel entonces, las chicas hermosas que iban tras Fabián eran tan numerosas como peces en un río. Pero él me eligió a mí, y realmente se asentó conmigo. No sé cuántas personas quedaron sorprendidas. No es que no haya pensado tontamente en algún momento que yo era la afortunada cenicienta que había puesto fin a la historia del príncipe libertino, pero ahora ya estoy completamente despierta. Sé con certeza que lo mío con Fabián ha terminado. De camino a casa, recibí un mensaje de Fabián.
¿Por qué no viniste esta noche? No me sentía bien, así que no fui. Fabián no respondió. Guardé el teléfono en mi bolso y miré la noche que pasaba por la ventana del coche. Y de repente recordé la noche en que hicimos oficial nuestra relación. Fabián me interceptó en un pasillo desierto. Yo estaba nerviosa, confundida, sin saber qué hacer, pero con una mezcla de expectativa y alegría inquieta. Regina. No esperaba que supiera mi nombre, y cuando lo pronunció, instintivamente levanté la cabeza para mirarlo. El viento de verano soplaba, fresco y suave, pero mi espalda estaba empapada en sudor y mis manos pegajosas. Te he estado observando por un buen tiempo. Siempre pensé que eras adorable. Fabián se acercó a mí y, sonriendo, me miró. ¿Te gustaría ser mi novia, Regina? De repente cerré los ojos. En el taxi que volaba por las calles, en la bulliciosa pero sombría noche de la ciudad portuaria, dejé que las lágrimas cayeran silenciosamente por mi rostro. Capítulo 4. Después de varias rondas de bebidas, Fabián sintió que la cabeza le daba vueltas, así que dejó el vaso y se levantó para salir al balcón. Sacó un cigarrillo y lo encendió justo cuando un amigo también se acercaba. Alguien dijo que parece que vio a Regina hace un rato. El cigarrillo entre los dedos de Fabián se detuvo por un momento. Cuando, el amigo miró a Fabián y bajó la voz. Creo que fue cuando empezaron a bromear sobre cómo te fijaste en Regina. De repente, Fabián sintió que el cigarrillo sabía diferente. Apagó el cigarrillo a medias en el cenicero. En las mangas de su camisa enrollada, había un leve aroma a jazmín. En el armario de su casa, a Regina le gustaba poner bolsitas de flores de jazmín que hacía su abuela. De alguna manera, Fabián recordó el té de jazmín que Regina siempre le preparaba cuando se emborrachaba. Todo lo que a ella le gustaba. Era muy similar a su persona, un poco insípido, pero con el tiempo se volvía fácil de olvidar. Sin embargo, su fragancia persistente lo atrapaba de repente cuando menos lo esperaba. ¿Crees que Regina se enfadará?, preguntó su amigo, preocupado. Fabián respondió con confianza, no lo creo. Aunque se enoje, es fácil de consolar. ¿Pero qué piensas realmente? ¿Quieres a Regina o a la señorita Lynn? Fabián encendió otro cigarrillo. Cuando terminó de fumar, levantó una ceja y sonrió a su amigo. ¿Por qué no puedo tener a las dos? El amigo se sorprendió. ¿No piensas romper con Regina? Fabián lo miró de reojo. ¿Por qué debería romper? Regina era tan dócil, obediente y fácil de manejar. Aunque él estaba en una fase de hastío con ella, no tenía intención de terminar la relación. Sin embargo, tampoco quería volver a casa a consolarla. Regina, de todas maneras, siempre encontraba la manera de consolarse sola. Capítulo 5. Después de esa noche, parecía que Fabián había desaparecido por completo de mi mundo. Me quedé unos días en casa de mi mejor amiga. Una vez que logré calmar mis emociones, regresé a mi departamento cerca de la universidad para recoger mis cosas. Antes de irme, revisé todo con cuidado. Me aseguré de no dejar nada personal, y solo entonces cerré la puerta y me fui. Solicité un intercambio estudiantil en una universidad del sur del país. Durará 2 años. En una ocasión, vi de lejos el coche de Fabián cerca de la escuela. La chica bonita de aquella noche estaba con él cuando bajaron del coche. Fueron a un puesto callejero a comprar algo de comer. Era una tarde de finales de primavera, alrededor de las 4. La luz del sol se filtraba perezosamente a través de las ramas y hojas. Los estudiantes y parejas que pasaban tenían rostros jóvenes y llenos de vida. Yo sostenía una pila de libros, vestida con mi sudadera y jeans más comunes, bajo la sombra de un árbol de alcanfor. Miraba a la persona que me gustaba, como fácilmente se enamoraba de otra persona. ¿Cómo no iba a doler? Pero la primavera estaba en su esplendor, y yo aún era joven. Parecía que tampoco tenía nada que perder. Capítulo 6. Más de 2 semanas después de haber llegado al sur del país, Fabián me llamó por primera vez. En ese momento, salía de la biblioteca con mis libros. Escuchar la voz de Fabián en mis oídos me resultó sorprendentemente extraña. Regina, ¿estás en tu dormitorio o en algún otro lugar? Te puedo recoger. ¿Qué te parece? Guardé silencio un momento antes de responder. No estoy en el dormitorio, tampoco en la ciudad portuaria. ¿A dónde fuiste, Regina? Solicité un intercambio estudiantil. Me fui hace una semana. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no lo discutiste conmigo? La voz de Fabián se elevó de repente. Fabián, en realidad, estos días he estado esperando tu llamada. Ahora que la he recibido, puedo decirlo. Regina, el tono de Fabián sonaba nervioso, como si quisiera decir algo más, pero lo interrumpí. Fuiste tú quien propuso que estuviéramos juntos. Ahora que quiero separarme, seré yo quien lo diga. Fabián, terminamos. A partir de ahora, por favor, no me vuelvas a llamar, ni trates de buscarme. Regina,
antes de que pudiera terminar de hablar. Colgué el teléfono. Fabián llamó de nuevo casi de inmediato. No contesté. Cuando dejó de sonar, eliminé y bloqueé todos sus contactos. En ese instante, todavía sentía una leve tristeza difícil de describir, pero lo que predominaba en mi interior era una gran sensación de alivio. Capítulo 7. Fabián se desabrochó la corbata y la arrojó a un lado. Quizás era el alcohol quemando sus entrañas lo que lo irritaba. O tal vez era el hecho de que Regina, quien siempre había sido obediente, se hubiera ido en silencio y de repente le hubiera dicho que terminaban. Eso lo había tomado por sorpresa. Pero Fabián no era una persona que se consumiera en sus pensamientos. Nacido con una cuchara de plata en la boca, siempre había tenido lo que quería. Si algo no lo quería, simplemente lo desechaba. Y nunca había habido algo que no pudiera tener o que alguien se negara a darle. Regina fue la única novia que reconoció públicamente, a diferencia de otras mujeres. Si él no decía que habían terminado, Regina nunca podría irse de su vida. Fabián sacó su teléfono y marcó un número. ¿Sigues en el sur? Tengo algo que necesito pedirte. Sí, no la lastimes. No es una venganza. Solo quería que Regina entendiera. Solo él, Fabián, podía protegerla. Solo a su lado, ella podría vivir de la forma en que quisiera. Capítulo 8. Justo cuando estaba por terminar mi turno en la tienda de té, Ana, una compañera de trabajo, me llamó en voz baja. Regina, mira, ese coche ha vuelto. Levanté la vista de inmediato y vi el Rolls Royce estacionado al otro lado de la calle. Las placas de matrícula me resultaban bastante familiares. Fruncí levemente el ceño y casi me corto el dedo con el cuchillo de frutas. Regina, ¿crees que está aquí por ti? Suspiré y sacudí la cabeza. ¿De verdad crees que es posible? Ana me miró y luego rió en voz baja. Desde que llegué al sur, descubrí que aquí las chicas hermosas eran aún más numerosas. Yo, siendo una chica común, me sentía como una gota de agua en el océano, sin destacar en absoluto. Ese coche había estado estacionado frente a la tienda durante una semana. Las placas me eran familiares, pero nunca pensé que tuviera algo que ver conmigo. Después de terminar mi turno, me cambié de ropa, tomé mi bolso y me fui. Al pasar junto al Rolls Royce, como los días anteriores, simplemente lo ignoré y seguí caminando. Pero esta vez, la puerta del coche se abrió repentinamente. Me sobresalté y retrocedí instintivamente. Pero la persona que salió del coche ya había dicho mi nombre. ¿Es usted la señorita Regina? Usted es. No se preocupe, señorita. El señor Sao desea verla. ¿El señor Sao? No conozco a ningún señor Sao. La ventana trasera del coche se bajó lentamente. A través de la luz tenue, vi a José sentado en el interior. No lo conocía mucho. Solo lo había visto en algunas reuniones a las que asistí cuando estaba con Fabián. Pero casi nunca habíamos hablado, ni teníamos ninguna relación. En el círculo de Fabián, había muchos chicos ricos y consentidos. Siempre tenían sus juegos, y el ambiente a menudo era turbio y desordenado. Cambiar de mujer cada 3 días era algo común. José ocasionalmente jugaba al tenis o a las cartas con ellos, pero nunca lo vi traer a ninguna mujer. En ese momento, recuerdo haberle comentado a Fabián que José parecía bastante reservado. Fabián, entonces, se había puesto celoso, sujetándome con firmeza. ¿Qué quieres decir con que soy un libertino? Regina, desde que estamos juntos, casi me he convertido en el novio perfecto. ¿Y ahora dices que otro hombre es reservado? ¿Cuántas veces has visto a José? ¿Sabes cómo es en privado? Su familia tiene control en ambos lados de la ley en el sur. Mientras él estaba jugando con armas y mujeres, tú aún estabas en la primaria. Te lo advierto. Más vale que te mantengas alejada de él. Ese tipo es despiadado y vengativo. Si algún día lo enfadas, ni yo podré protegerte. Las palabras de Fabián realmente me asustaron un poco. Desde entonces, me alejé conscientemente de José. Antes, intercambiábamos algunas palabras ocasionalmente. Después, simplemente lo evitaba cada vez que lo veía de lejos. Y eventualmente, José dejó de aparecer. Si lo pienso bien, han pasado más de 6 meses desde la última vez que escuché algo sobre él. Nunca pensé que lo volvería a ver aquí, y mucho menos que viniera a buscarme. Regina. José pronunció mi nombre con una voz profunda. La luz de las farolas caía desde las hojas de los árboles, proyectando sombras en su rostro anguloso. José llevaba un traje, y en sus dedos sostenía un cigarrillo encendido. El humo rodeaba suavemente su rostro, tal vez por el tiempo que había pasado desde la última vez que lo vi, o quizás por los rumores que aún recordaba. Sentí una mezcla de temor y nerviosismo creciente. Señor Sao, ¿por qué me busca? José pareció sonreír levemente. Su mirada se posó lentamente en mi rostro. Regina, ¿has ofendido a alguien? Alguien en el sur ha tomado medidas para invitarte a tomar el té.
Capítulo 9. Quedé completamente atónita, y tras el asombro, me invadió un miedo abrumador. Las palabras de José fueron sutiles, pero yo las entendí perfectamente. Decir que me invitaban a tomar un té era solo una manera educada de hablar de un secuestro. Apenas llevaba medio mes en este país. Nunca había ofendido a nadie, pero José no me diría estas cosas sin motivo alguno. Cuanto más pensaba en ello, más miedo sentía. Sin darme cuenta, las lágrimas me rodaban por la cara. No he ofendido a nadie, señor Zhao. ¿No habrá algún malentendido? ¿Malentendido o no? No lo sé, pero si alguien ha pagado, entonces se debe hacer el trabajo. Esas son las reglas, señor Zhao. Quería pedirle ayuda, pero no sabía cómo hacerlo. Después de todo, José y yo solo nos conocíamos de vista. Él tenía una relación decente con Fabián, pero Fabián y yo ya habíamos terminado. Regina, por conocernos, he venido a advertirte. Ten cuidado estos días. Lo mejor será que no andes sola. José terminó de hablar y señaló al conductor para que subiera al coche. En ese momento, vi a unos hombres de aspecto siniestro parados bajo un árbol a lo lejos. Parecía que llevaban un rato observándome. El conductor de José apenas había subido al coche cuando esos hombres apagaron sus cigarrillos y comenzaron a caminar hacia mí. Un escalofrío me recorrió la espalda y la sentí empapada de sudor frío. El instinto de supervivencia me hizo correr hacia el coche de José. En el momento en que el coche iba a arrancar, me aferré a la ventana que aún no había subido por completo. José, hay personas malas persiguiéndome. Tengo miedo. ¿Puedo subirme al coche contigo? Mi voz temblaba de miedo, y las lágrimas no dejaban de caer. Pero José estaba sentado allí, sin ninguna expresión en su rostro. Fabián me había dicho que José era implacable y vengativo. No tenía ningún lazo conmigo. ¿Por qué habría de ayudarme? Que esta noche hubiera venido a advertirme ya era más de lo que podía esperar. Bajé la cabeza y lentamente solté la ventana. Pero José habló. Súbete. Capítulo 10. Me quedé boquiabierta de la sorpresa. José. La puerta del coche se abrió y luego se cerró. El coche aceleró y se mezcló con el tráfico. Vi por el espejo retrovisor como aquellos hombres corrieron unos pasos detrás de nosotros, deteniéndose con frustración. Uno de ellos parecía llevar un cuchillo en la mano. Sentí un miedo terrible. José, gracias por lo de antes. Le agradecí de todo corazón. José, que había estado mirando al frente, finalmente posó su mirada en mi rostro. Regina, ¿qué harás la próxima vez? Me quedé paralizada. Es cierto, no puedo quedarme encerrada en la universidad para siempre. La próxima vez, tal vez no tendría tanta suerte, incluso si llamaba a la policía. No siempre podrían llegar a tiempo. Además, no acepto solo un gracias, punto. De repente, la mampara en el coche bajó. El enorme vehículo se dividió en dos. En el espacio privado de atrás, solo estábamos José y yo. El olor a cigarrillo en él era fuerte, y en la esquina de su ceja había una cicatriz apenas visible. Incluso sentado así, su presencia era intimidante. Era completamente diferente a Fabián, que siempre parecía un niño mimado. Instintivamente me encogí, tratando de mantener la mayor distancia posible. Pero José ya había extendido la mano y me agarró del brazo. Regina, no soy una persona caritativa ni alguien que ayuda por ayudar. José apretó ligeramente, y mi cuerpo se inclinó hacia él. Intenté soltarme, pero su agarre se hizo más firme. Con el leve vaivén del coche, mi nariz casi rozaba su barbilla. Estaba asustada, nerviosa y completamente indefensa. Estaba en su territorio, en un país extranjero. José tenía conexiones en ambos lados de la ley. Temía el dolor, y también temía morir. En resumen, yo solo era un estudiante normal de una familia común. No podía permitirme perder la dignidad en este momento y luchar a toda costa. José, me has salvado esta vez, te lo compensaré. Me encogí aún más, tratando de evitar cualquier contacto físico. De verdad, no solo te diré gracias. Haré todo lo que esté a mi alcance para recompensarte. Regina, no me faltan personas dispuestas a recompensarme. Entonces, ¿qué te falta? Una mujer. José aplicó más fuerza y en un instante me arrastró hacia su pecho. Mi nariz chocó contra su torso firme. El dolor hizo que las lágrimas brotaran de inmediato. José me sujetó la barbilla y limpió las lágrimas de la esquina de mis ojos. Regina, recuérdalo. Yo solo me ocupo de los asuntos de mi mujer. La vida de los demás no me importa. El mensaje era claro. Si esto volvía a pasar, incluso si me mataban en la calle, no movería ni un dedo. Instintivamente, miré a José de nuevo, tan cerca de él. La cicatriz en su ceja se veía aún más aterradora. Entre el lobo y el tigre, me encontraba en una situación sin salida. El coche se detuvo frente a la inmensa mansión de José. Hizo que un sirviente me acompañara a la habitación de invitados para descansar.
Piensa bien esta noche y mañana dame tu respuesta. Puedo regresar a la universidad. Puedes regresar. Pero si te sucede algo, ya no me haré cargo. José dejó esa última frase y se fue. Me quedé callada, de pie por un momento, y luego obedientemente seguí al sirviente hacia la habitación de invitados. Capítulo 11. José estuvo fumando en el jardín un rato. No apartó la vista hasta que Regina desapareció de su campo de visión. El teléfono estuvo sonando un buen rato. Era Fabián quien llamaba. José sonrió con sarcasmo y le devolvió la llamada. Fabián respondió rápido. Hermano, ¿cómo van las cosas? Más o menos como lo imaginabas. ¿Se asustó mucho? José pensó en Regina afuera del coche, con su cara pálida y llena de lágrimas por el miedo. Sintió una leve sensación de ternura en su interior. Respondió José. Sí, estaba bastante asustada. Lloró mucho. Lo sabía. Siempre ha sido muy asustadiza. La voz de Fabián sonaba preocupada. La burla en los ojos de José se hizo más intensa. ¿Cuándo vienes al sur? Voy a esperar un poco más, hasta que esté realmente asustada y me busque para pedir ayuda. Hermano, asegúrate de que tus hombres solo la asusten, pero que no le hagan daño. Lo sé. José colgó el teléfono, fumó un par de cigarrillos más, y luego caminó hacia el edificio principal donde se alojaba Regina. La luz de la habitación de invitados en el segundo piso ya estaba apagada. Todo estaba en silencio. José llamó a un sirviente y preguntó, ¿dijo algo la señorita antes de dormir? El sirviente negó con la cabeza. No, solo que parecía haber estado llorando de nuevo, pero ya se durmió. José asintió y le dio más instrucciones. Prepara desayuno al estilo chino mañana. A ella le gusta. Entendido. José subió las escaleras y se quedó un rato frente a la puerta de la habitación de invitados. No se sabía qué estaba pensando, pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Después de unos minutos, se giró y fue a su dormitorio. Capítulo 12. Tuve pesadillas toda la noche. Soñé que me perseguían con cuchillos y que me despedazaban en plena calle, o que me secuestraban y me enterraban viva, o peor aún, que me ataban con bloques de plomo y me arrojaban al fondo del mar, donde los peces rápidamente devoraban todo mi cuerpo. Cuando me levanté por la mañana, tenía unas ojeras tan marcadas que daba miedo. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Recordé el peligro que había pasado ayer y todas esas pesadillas horribles. No pude evitar que las lágrimas volvieran a brotar. No parecía tener otra opción. Tampoco me atrevía a decírselo a mis padres. No quería que se preocuparan por mí. ¿Y si llamo a la policía? Ahora mismo no tengo pruebas concretas de que algo malo haya pasado. Para cuando ocurra algo de verdad, ya estaré muerta. Me levanté, sintiéndome mareada. Me duché y bajé las escaleras. José ya estaba sentado en la sala. Cuando me vio, dejó su café a un lado. Yo casi arrastré los pies hasta bajar los últimos escalones. Con la cabeza baja, me paré frente a él. ¿Lo has pensado bien? Mordí mi labio. Apreté los dientes y asentí. José, es solo que, ¿podrías darme algo de tiempo para adaptarme? Puedo darte tiempo, pero no soy una persona muy paciente. No tardaré mucho, te lo prometo. Está bien, contestó rápidamente. Suspiré con alivio, pero José volvió a hablar. Regina, ven aquí. Me quedé dudando, pero lentamente me acerqué a él. Sobre lo de ayer, quiero una compensación, dijo mientras agarraba mi brazo. Antes de que pudiera reaccionar, tiró de mí, haciéndome perder el equilibrio, y terminé cayendo en su pecho. José no me dio tiempo para apartarme o escapar. Cuando caí en sus brazos, me besó directamente. El sabor amargo del café negro aún estaba en sus labios. Mis ojos se abrieron de par en par, pero José levantó la mano y cubrió mis ojos. Regina, cierra los ojos. Abre la boca. Capítulo 13. No te muevas. No te tocaré. Dije que no te muevas. Inmediatamente me quedé rígida, con todo el cuerpo tenso, sin atreverme a moverme. Cuando el beso terminó, todavía estaba algo aturdida. José estaba recostado en el sofá, y yo, de alguna manera, había terminado sentada a horcajadas sobre sus piernas. Con su mano, limpió los restos de saliva en la comisura de mis labios. ¿Fabián nunca te enseñó a besar? Al escuchar el nombre de Fabián, mis pensamientos volvieron rápidamente a la realidad. José. Fabián y yo salimos casi 2 años. Lo sabes. Lo sé. ¿Y qué? Entonces, ¿por qué me buscas? Porque quiero, dijo José, y de repente, una inexplicable irritación apareció en sus ojos. Me sujetó la barbilla y me besó de nuevo. Esta vez fue más intenso y profundo. Al final, mordió ligeramente mi labio inferior. Regina, si ya terminaste con él, deja de pensar en tu ex. No olvides con quién estás ahora. Me cubrí la boca y murmuré en voz baja. Pero si fuiste tú quien lo mencionó primero, tú no lo menciones. Está bien. José me llevó de regreso a la universidad.
y en el camino casi no hablamos. Cuando me bajé del coche, su vehículo no se fue de inmediato. Esperó hasta que entré en la escuela, y solo entonces se dio la vuelta y se fue. Desde ese día, José empezó a venir todos los días a recogerme personalmente a la entrada de la escuela o en la tienda de té. Debido a eso, los hombres que me seguían no encontraron la oportunidad de atacarme. 2 semanas después, salí de la escuela como siempre, pero esta vez noté que el coche de José no había llegado, y desde un todoterreno negro estacionado al borde de la carretera, vi a varios hombres bajarse. Instintivamente me di la vuelta y corrí hacia la entrada de la escuela, pero ya había alguien bloqueando mi camino. El cielo comenzaba a oscurecer, y vi que el hombre que estaba al frente sostenía un cuchillo. En ese momento, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y me temblaban las piernas, justo cuando iba a gritar. Unas luces brillantes de coche me cegaron. Conocía muy bien ese coche. Era el Rolls Royce de José, llenándome de esperanza. Grité su nombre con todas mis fuerzas, antes de que el coche se detuviera por completo. José ya había abierto la puerta y bajado. Desde los otros vehículos que le seguían, bajaron varios guardaespaldas corpulentos. Los hombres que me rodeaban huyeron de inmediato. Mis piernas se debilitaron, y casi me desplomé en el suelo. José me sujetó justo a tiempo. Ya pasó, Regina, mientras me acariciaba la espalda. Me abrazó con fuerza. El miedo aún me embargaba. No podía mantenerme en pie. Solo podía aferrarme a su manga, temblando. José, me tiemblan las piernas, no puedo mantenerme en pie. No pasa nada, te llevo al coche. José me acarició el cabello y me levantó en brazos. Pero justo cuando estaba a punto de cargarme, escuché la voz de Fabián. Regina, la noche era oscura, y Fabián estaba solo junto a su coche. Su rostro estaba oculto en las sombras. Era difícil saber qué emociones ocultaban sus ojos. Capítulo 14. José se detuvo. Fabián se rió con algo de autodesprecio. Hermano, me llamaste aquí hoy solo por esto, ¿verdad? José no lo negó. Fabián, fuiste tú quien me dio la oportunidad. Yo solo la aproveché primero. No entiendo. Hermano, siempre te he respetado. Te llamo hermano, pero lo que estás haciendo ahora, ¿no es una traición a nuestra amistad? ¿Qué hice? Tú sabes muy bien lo que hay entre Regina y yo. ¿Qué hay entre ustedes? José lo interrumpió fríamente. Si no recuerdo mal, lo que me dijiste por teléfono fue que tú y Regina ya habían terminado. Sí, Regina me pidió terminar, pero yo no acepté. Por eso pensé en hacer esto, para recuperarla. Una ruptura no necesita tu aprobación. Si ella dice que ha terminado, entonces ha terminado. Bien, admito que hemos terminado, pero Regina es mi exnovia. Estuvimos juntos 2 años. Fabián sacó un cigarrillo, lo encendió y sonrió con sarcasmo. Hermano, ¿de verdad necesitas quedarte con una mujer con la que ya estuve? ¿Es necesario molestarme de esa manera? Mi cuerpo se tensó repentinamente, y mis dedos, que estaban aferrados a la manga de José, se cerraron aún más. José no respondió, pero podía sentir el aire helado que lo rodeaba. Respiré hondo y miré a Fabián. Fabián parecía incapaz de mirarme a los ojos. Regina, Fabián, acabas de decir que viniste a recuperarme. Entonces, ¿con qué cara piensas que yo soportaría estar con un hombre que ha estado con otra? Regina. El rostro de Fabián se puso pálido de inmediato. José soltó una leve risa. ¿Qué pasa? Ella solo dijo la verdad, cargándome en brazos. José caminó hacia el coche. Tú ve a casa primero. Me sentó en el asiento trasero y acarició mi rostro. Yo me encargo de esto. Tranquila, José. Instintivamente intenté detenerlo, pero él ya había cerrado la puerta y ordenado al conductor que arrancara. Mientras el coche avanzaba, vi a José de perfil, con una expresión fría y sombría. Sin decir una palabra, caminó hacia Fabián y le dio un fuerte golpe en la cara. No sé si Fabián se defendió, ni sé quién ganó. El coche giró en una esquina, y ya no pude ver nada. Capítulo 15. José volvió tarde esa noche. Al escuchar el ruido del coche, me levanté rápidamente de la cama y corrí hacia la ventana. Desde lejos, no pude ver si estaba herido. José salió del coche, dio un par de pasos, y de repente levantó la vista hacia mi ventana. Instintivamente me escondí tras las cortinas. Solo cuando el borde de la cortina dejó una marca dolorosa en mi mano, volví en mí. Toda la noche había estado preocupada por José, y ese pensamiento me dejó inquieta. La puerta de la habitación sonó de repente. Me quedé parada por un rato antes de ir a abrir. En cuanto abrí la puerta, José me abrazó con fuerza. Detecté un débil olor a sangre, y mi corazón se llenó de angustia. ¿Estás herido? Intenté apartarlo para revisar si tenía alguna herida, pero José me empujó contra la puerta y me sostuvo con fuerza. No estoy herido. Fabián no tiene la capacidad de lastimarme, pero puedo oler la sangre. Es de Fabián. No te preocupes.
José me besó suavemente y luego me soltó. Voy a ducharme. Espérame un rato. Mientras el agua corría en la ducha, encendí un pequeño incienso de jazmín. Desde que había estado con José, me di cuenta de que teníamos muchas preferencias en común. Ambos preferíamos el desayuno estilo chino. Ambos disfrutábamos del té de jazmín. Incluso nuestros gustos en libros y películas eran similares. Todos los inciensos en la casa de José tenían aroma a jazmín. Eran de una calidad exquisita, y me encantaba usarlos. El suave aroma impregnaba toda la habitación, y mi corazón también se calmó. En su momento, por culpa de Fabián, había decidido mantenerme alejada de los hombres de su clase, porque nosotras, las chicas comunes, no podemos permitirnos perder, ni podemos jugar a sus juegos. Solo quería llevar una vida sencilla, y no podía adaptarme al lujo y el exceso de su mundo. Regina. José salió del baño, con el cabello aún húmedo. Se apoyó en el marco de la puerta, su cabello negro mojado cayendo desordenado hacia atrás. Sus facciones angulosas se veían claramente. Estaba sentada en el sofá y lo miré. ¿Qué pasa? Fabián está herido. ¿Quieres ir a verlo al hospital? Pensé un momento y negué con la cabeza. No, no quiero ir. José pareció sonreír levemente. ¿De verdad no quieres ir? No, no quiero ir. Dos personas que ya habían tomado caminos separados. No debían tener más conexiones. José lanzó la toalla a un lado y caminó hacia mí. Mientras lo miraba, se inclinó y me besó. Regina, vine a pedir mi recompensa por esta noche. Las gotas frías de su cabello caían sobre mi rostro, pero sus labios y su lengua ardían con calor. Los dedos de José, largos y firmes, se enredaron en mi cabello y sostuvieron mi cabeza. Me obligó a acercarme a él, a corresponderle, hasta que nuestras respiraciones se entrelazaron, y mi cuerpo, que al principio estaba rígido, se fue derritiendo como agua cálida, ardiendo de deseo. Capítulo 16. José volvió a percibir ese aroma familiar. Hace 2 años, ese aroma le pertenecía a Fabián, pero 2 años después, ya estaba en sus brazos. Sin embargo, no tenía prisa por aprovecharse de ella o reclamarla. Tenía suficiente paciencia para esperar el día en que Regina se enamorara de él. Lo que él quería era una relación natural y mutua. No obligarla a algo que ella no aceptara de buena gana. Regina se quedó dormida a su lado, pero él no tenía ni una pizca de sueño. No pudo evitar recordar la pelea que había tenido con Fabián hace un momento. Lo que más había alterado a Fabián no fue verlo con Regina en brazos. Fue el hecho de que se dio cuenta de que la ropa de José estaba impregnada del aroma de las mismas bolsitas de jazmín que una vez le pertenecieron a él. Fabián. Y tras notar eso, Fabián lo había cuestionado. José, ¿desde cuándo? Desde cuando había empezado a desearla, a querer tenerla para él. Para ser exactos, fue desde la primera vez que Fabián la trajo a una reunión. En su círculo, todos eran iguales. Desde pequeños, habían visto a muchas mujeres hermosas. José estaba ya inmunizado a la belleza, pero cuando vio a Regina, de pie junto a Fabián, saludándolo como hermano mayor, no pudo evitar mirarla una vez más. Ciertamente, no era hermosa, y era un poco demasiado delgada, solo una estudiante normal, todavía con un aire infantil. Pero José pensó que esos ojos redondos de Regina, como los de un gato, eran a la vez inocentes y adorables, muy pura, sin ni una pizca de malicia, alguien a quien podías entender al instante. Su persona era tan pura como su amor, tan pura que conmovía. En ese momento, Fabián realmente la quería, y era increíblemente atento con ella, y la forma en que ella miraba a Fabián era aún más conmovedora. José lo supo en ese momento. Fabián también había notado ese aspecto tan adorable de Regina. De lo contrario, un hombre tan exigente como Fabián no habría caído por una chica tan común. A la luz tenue de la luna, José bajó la mirada para observar a la dormida Regina. Había tardado un poco más de lo que había previsto, pero al final, había logrado lo que deseaba. Sabía que Fabián lo odiaba. Lo odiaba por haberle robado a Regina con artimañas, pero a José no le importaba. Si le hubiera importado, no habría hecho lo que hizo después de fijarse en Regina. El proceso fue largo y complicado. Cada una de las mujeres que Fabián conoció fracasó en el intento de apartarlo de Regina, hasta que finalmente Gloria lo logró. En ese momento, José estaba en el sur del país. Cuando se enteró de la noticia, estuvo tan emocionado que casi perdió el control. Desde entonces, cada movimiento de Regina había sido informado en detalle por las personas que José había dejado en la ciudad. Ella lloró por Fabián, se entristeció y sufrió por su traición. Y mientras tanto, José, en el sur, tampoco encontraba paz. Hasta que finalmente escuchó que se había mudado del departamento de Fabián y que estaba preparando su intercambio en otra universidad. Por un lado, José hizo que Gloria retuviera a Fabián, y por otro lado,
Se aseguró de que Regina llegara lo más rápido posible al sur para estudiar. El destino le había favorecido, y todo había salido a la perfección. Pero José no quería que Regina supiera de toda la suciedad detrás de esto. Siempre había creído que un hombre debía ser implacable para conseguir lo que quería, pero en su subconsciente, no quería que Regina descubriera cuán bajo había caído. Lo tenía claro. Incluso si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo. Nunca se arrepentía de lo que había hecho. Le gustaba Regina, y quería tenerla a su lado para protegerla. Después de casi 2 años de noche sin descanso, finalmente había encontrado la paz. José bajó la cabeza y besó suavemente la frente de Regina. Dormida, parecía tan tranquila, acurrucada de lado, en una pequeña bola. Su respiración era ligera. El pijama que llevaba puesto estaba impregnado con el aroma de las bolsitas de jazmín. Ese aroma calmaba su alma, llenándolo de una felicidad que se extendía por todo su cuerpo. Con una sonrisa en los labios, José la abrazó con cuidado, cerró los ojos, y pronto cayó en un profundo sueño. Capítulo 17. Cuando salí de la biblioteca, vi a Fabián. Pensé que, después de medio mes, ya habría regresado a la ciudad portuaria. Pero, para mi sorpresa, aún no se había ido. Las heridas en su rostro habían sanado en su mayoría, aunque todavía quedaban algunas cicatrices. Parecía más delgado, y sus ojos, que antes reflejaban arrogancia, ahora mostraban una tristeza que nunca había tenido. Me quedé parada un momento con los libros en mis brazos. Luego continué caminando lentamente. Fabián me llamó, Regina. Si lo pienso, no ha pasado tanto tiempo desde que nos separamos, solo unos meses, pero la persona frente a mí parecía completamente diferente, casi irreconocible. Me detuve bajo la sombra de un árbol. El viento al atardecer soplaba, proyectando sombras que caían sobre el rostro de Fabián. Parecía estar triste. ¿Tus heridas ya sanaron? Finalmente hablé. Entre Fabián y yo no había odio profundo. Desde el principio, siempre quise que termináramos en buenos términos. Lo quise, lo amé, fue mi elección. Nunca me arrepentí. Sí, ya sanaron. Los ojos de Fabián se fijaron en mi rostro. Aquella noche fuiste. Escuchaste todo, ¿verdad? Me detuve un momento, recordando a qué noche se refería. Sí, fui, lo escuché todo. Regina, me arrepiento mucho. Ya pasó. Lo miré con franqueza. Fabián, desde el principio no éramos compatibles. Lo que dijiste es cierto. Soy solo una chica común. No somos del mismo mundo. No, Regina. Fabián negó con la cabeza y sonrió amargamente. Dio un paso hacia mí, como si quisiera abrazarme, pero retrocedí. Fabián, ya es tarde. Debo irme. ¿Estás con José ahora? No lo negué, pero tampoco asentí. Lo que sucedía entre José y yo, realmente no lo entendía del todo en ese momento. Solo podía dejarme llevar por el curso de los acontecimientos. Pero Fabián insistió en detenerme. Regina, aunque no quieras perdonarme ni volver conmigo, no puedes estar con José. Por su origen, por su pasado, no es solo por eso. Fabián me habló con seriedad. Él es alguien que no tiene escrúpulos. Regina, si estás con él, será casi imposible salir después. En su momento, él y yo éramos como hermanos. Fabián soltó una risa sarcástica. Sé que viniste aquí a estudiar. Le pediste ayuda. ¿Y qué hizo? Él incluso se atrevió a quedarse con la mujer de su propio hermano. Si puede hacer eso, ¿qué otra cosa no haría? Fabián, lo miré con calma. Entonces, ¿esas personas que me seguían las enviaste tú? Fabián vaciló un momento. Sí, pero Regina, nunca te haría daño. Lo tenía todo bajo control. Solo quería asustarte. Solo pensé que, estando sola en este país, sin familia ni amigos, cuando te asustaras, pensarías en mí. Sabías que tendría miedo. Tú organizaste a esas personas, pero yo no sabía nada. Fabián, ¿sabes cuánto miedo tuve cuando esos hombres me persiguieron con un cuchillo esa noche? No me importa cuáles eran las intenciones de José. Solo sé que en el momento en que más miedo tuve, fue él quien me salvó. Regina, no tenemos nada más que decirnos. Vete, no vuelvas a buscarme. Lo aparté y seguí caminando hacia la salida de la escuela. Regina, si no quieres estar con José, puedo ayudarte, como una forma de compensarte. ¿De acuerdo? Lo que sucede entre José y yo, lo resolveré yo misma con él. Fabián no me siguió. Yo tampoco miré atrás. Cuando llegué a la puerta de la escuela, el coche de José ya estaba allí, pero esta vez no me esperaba dentro. Estaba apoyado contra el coche, fumando, con una expresión preocupada. Al verme, apagó el cigarrillo. Lo miré fijamente durante medio minuto. Luego me di la vuelta y caminé en la dirección opuesta. José se puso nervioso de inmediato y corrió tras de mí, pero no lo miré.
Solo abracé mis libros y comencé a caminar más rápido. Capítulo 18. Regina. Cruzamos otra intersección, y la paciencia de José se agotó. Me agarró del brazo, lo sacudí y seguí caminando. José se paró frente a mí. Regina, ¿quieres venir conmigo a casa y hablar tranquilamente? ¿O prefieres que te lleve a la fuerza? Tú sabes que soy capaz de cualquier cosa. Estaba furiosa. Lo miré con desprecio y por primera vez en mi vida lo insulté. José, ¿no tienes vergüenza? José, aunque lo insulté, parecía más divertido que enojado. ¿De qué me sirve la vergüenza? Solo quiero a mi esposa. ¿Quién es tu esposa? Lárgate. Me giré para irme de nuevo. José me siguió. Regina, si sigues corriendo, te juro que te cargaré. Le di una patada, y José no se movió, dejándome darle varias más. Le puse bastante fuerza en las patadas, pero después de descargarlas, el enfado también se disipó un poco. Cuando me quedé quieta, José simplemente se acercó y me abrazó. Apoyó su rostro en mi cuello. Regina, si volviera a ocurrir, lo haría de nuevo. No dije nada, solo le di otra patada suave. José, dices que me amas. Entonces, ¿estarías dispuesto a esperar? ¿Esperar qué? Lo aparté y lo miré a los ojos. Esperar hasta que me gradúe. ¿Me estás diciendo que quieres que me haga monje y viva en celibato 2 años? Solo responde, ¿esperarías o no? José apartó un mechón de cabello de mi cara y me sostuvo el rostro. Me besó, y mientras lo hacía, escuché su respuesta. Regina, ya he esperado 2 años por ti, pero besar sí está permitido. No, sí, está permitido, pero sin obligar a la chica. Solo si ella está de acuerdo. Está bien. José suspiró, algo frustrado, pero aún así, educadamente pidió mi permiso. Regina, ¿puedo besarte ahora? De esos besos franceses, con lengua. Quería insultarlo de nuevo, pero no pude evitar reírme, y en el momento en que me reí, José tomó mi rostro de nuevo y me besó profundamente. Capítulo 19. Durante esos 2 años, José cumplió su promesa, pero siempre aparecían mujeres hermosas a su alrededor. José tenía mal genio y era implacable, y con aquellas mujeres que intentaban acercarse a él con malas intenciones, nunca tenía compasión. Aún así, parecía que siempre había una nueva mujer tratando de atraparlo. Incluso algunas de ellas, cuando las veía, hasta yo me quedaba deslumbrada y tentada. Eran tan impresionantes que incluso Gloria, quien había dejado a Fabián atontado, palidecía en comparación, pero José parecía ser completamente inmune, como si estuviera ciego. Fue solo antes de nuestro compromiso cuando me enteré, a través de un amigo de Fabián, que todas esas mujeres habían sido enviadas por él. Lo hacía para vengarse de José, por haberle hecho lo mismo. Solo entonces supe que Gloria no había aparecido por casualidad, sino por una conspiración planeada. A pesar de todo, José había jugado sucio, pero Fabián no había sabido controlar sus impulsos, y eso era su culpa. Lo consideré un acto de justicia divina. Después de todo, José había tenido muchos dolores de cabeza por esas mujeres. Afortunadamente, ahora José y yo estábamos a punto de comprometernos. Fabián también se había rendido. La noche de nuestro compromiso, acababa de salir del baño cuando José me arrastró a la cama. El aroma de jazmín nos envolvía por completo. José no fue más allá, solo me abrazó con fuerza, con su rostro junto al mío, entrelazó sus dedos con los míos, hasta que casi no pude respirar por la presión. Se levantó, desató el lazo de mi bata. En la luz tenue, giré la cabeza y cerré los ojos. José besó mi piel, avanzando poco a poco, deteniéndose en lo más alto. Lo escuché reír suavemente. Estos 2 años no los pasé en vano. Te cuidé bien. ¿Qué estás diciendo? Lo pateé suavemente. Avergonzada, José atrapó mi tobillo y lo levantó lentamente. Sus besos cálidos cayeron sobre cada parte de mi cuerpo como gotas de lluvia. Regina, has crecido. José me besó de nuevo, sellando la queja que estaba a punto de decirle. Esos 2 años habían mejorado mucho su técnica para besar, y en poco tiempo, me derretí bajo sus labios. Las bolsitas de jazmín se quemaban silenciosamente. Una de ellas tardaba unos 30 minutos en consumirse por completo, pero su fragancia perduraba durante toda la noche, impregnada de un intenso aroma a primavera. Y esa larga noche apenas estaba comenzando.